Bueno, yo no sé qué voy a decir después de esto, que me pone por las nubes y ahora tengo que justificar este levantamiento. Bueno, yo tengo que agradecerle a Pepe que me haya invitado a participar en el programa de este seminario, porque me ha dado la oportunidad de conocer a alguien que realmente había leído muy poco, que es Julio Manuel de la Rosa, y con el que encuentro que tengo una gran afinidad estética y literaria. Mi currículum da un poco cuenta de que soy, como dice mi madre, un culo de mal asiento y que me he movido desde la tradición oral a la literatura contemporánea y que también soy una persona muy atenta a los escritores, ¿no?, que están fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y por eso el descubrimiento de Julio Manuel de la Rosa ha sido muy interesante para mí, ¿no? Es decir, me he encontrado con un escritor en el que me encuentro verdaderamente. Yo, en cierto modo, ya es la última conferencia del día. Les agradezco mucho que estén aquí, porque ya estamos cansados, llevamos desde las 10. Y, en cierto modo, mi presentación o mi exposición va a retomar cosas que hemos estado viendo desde primera hora, es decir, desde la intervención del profesor Santos Sáez Villanueva, que ha sido contextual, pasando por la exposición de Antonio Rodríguez Almodóvar, por la de Olga. Es decir, voy a retomar muchas cosas que se han ido diciendo. Lo primero es situar, bueno, he puesto un pequeño guión que lo tienen ahí para que vean por dónde ando, ¿no?, por dónde voy caminando. Retomando lo que decía el profesor Santos Sáez Villanueva, podríamos decir que Julio Manuel de la Rosa es un autor, de alguna manera, epigonal de la generación del medio siglo. Él nace en el 35, está mal que lo diga en público, pero es un hecho conocido. Es estrictamente coetáneo de Luis Goytisolo. De hecho, su primera obra se hace pública, no se publica, pero se hace pública cuando gana el premio Club La Rábida en el año 57. Según sus palabras, él está aquí, pero yo le he robado mucha de su voz a través de la hemeroteca digital, de las pesquisas bibliográficas, porque en realidad a mí me gusta trabajar con los autores como si dialogara con Góngora, es decir, con gente a las que no conozco, ¿no?, a las que no conozco. Él dice que aquel muchacho de apenas 20 años en el 55 y toda su generación veían a los narradores del medio siglo, que estaban entonces en el candelero, como referentes, dice él, en el centro de nuestra atención. Las afinidades del escritor abarcan, por un lado, el realismo objetivista o crítico, según Castellet, o nuevo realismo medio secular, en palabras de San Villanueva, y por otro especialmente el realismo que refleja la Revista Española, estudiada aquí por mi compañero Pepe Jurado, ¿no?, algunos de cuyos componentes fueron para él verdaderos maestros. Por ejemplo, Ignacio Aldecoa, ya lo hemos dicho, dice él, el mejor cultivador de cuentos en lo que va de siglo, escribe en el 79. O el Rafael Sánchez Ferlosio, autor de un cuento Diente, pólvora, febrero, un cuento modélico, lo llama él. Y del Jarama, cuya lectura, dice, representó un verdadero acontecimiento, mezcla de admiración y asombro. El talante del joven escritor concuerda con esa actitud de enfrentamiento o ruptura generacional que marca a este grupo de escritores, y es un talante que reclama aire fresco, abrir ventanas hacia el mundo exterior. Por eso no es extraño que de la Rosa, recordando sus inicios y el desamparo que sentía entonces ante el panorama de lecturas, dice él, disponibles en una ciudad, son sus palabras, altiva y provinciana, habla de Sevilla, contara que la solución le viniera primero leyendo a autores extranjeros y luego con el descubrimiento de Aldecoa. Le cito, ¿qué hacer entonces? La contestación, al menos el inicio, la encontré un día en la Casa de América de Sevilla, situada enfrente de la antigua universidad. Casi de un tirón leí Las nieves del Kilimanjaro, La vida feliz de Francis Macomber y Campamento indio de Hemingway, y después unos fragmentos del rojo emblema del valor de Stephen Crane.
Fue un gran descubrimiento que luego se vería empalidecido por otro hallazgo, Faulkner. Por aquellos días, hablamos del 55, una profesora amiga del departamento me dejó una revista y leí también Seguir de pobres, de Ignacio Aldecoa. Aquí empieza otra historia. La lectura de Seguir de pobres y la inmediata del Fulgor y la sangre me hicieron descubrir dos cosas. Un narrador de una coherencia excepcional y unos novelistas españoles que me parecieron diferentes a los que había leído con anterioridad, más por obligación que por afinidad. Por fin tenía, pensé entonces, un punto de referencia válido. La lectura de escritores norteamericanos, de los miembros del grupo de Revista Española y después, según veremos, la de Robert Grillet y el Nouveau Roman, se convierte de este modo en un hecho fundacional, creo, en la escritura de Julio Manuel de la Rosa, quien por otro lado se siente claramente distante de la novela social, a pesar de lo que esta mañana dijo Santos Sáez respecto al cuento La portera, ¿no? Novela social o realismo crítico. Dice él, cuando se recrudece el realismo social y comienza para mí como lector y aspirante a lector un verdadero martirio, el dogma del realismo social, el poder pensar, ni reflexionar, ni leer, ni opinar absolutamente nada que se saliese de tal dogma, el ser abucheado en una tertulia por mencionar a Flaubert, al que da la casualidad de los que me abucheaban no habían leído. De ese martirio va a salvar, le dice él, la publicación en el 62 de Tiempo de Silencio y en otro sentido de 2 días de septiembre. Estos afectos marcan a las claras el perfil de nuestro autor, que vuelve a reconocerse en esa nueva generación de los 60 que se despega del realismo y que se abre como ninguna otra a influencias foráneas. Y es que lo que le había traído de ese primer grupo del 50 era el hecho, según sus palabras, que, aun condicionado por la guerra civil y aun ahondando profundamente en la preocupación por los problemas de España, tendía a hacer una novela más abierta y más en contacto con Europa. Cuando en el 79 recuerda el premio del año 57, dice, este concurso era para pioneros de la narrativa. Te estoy citando constantemente, ¿no? Es decir, él se sabe pionero en la avanzadilla de opciones narrativas nacionales. Sus 2 primeros libros de relatos, ya lo citó esta mañana Antonio Rodríguez Almodóvar, se publican en los 60. No estamos solos, del 60, y de Campana en Campana, del 64. Entre uno y otro acontece lo que Joaquín Marco y Jordi Gracia llaman la llegada de los bárbaros. El aluvión de literatura hispanoamericana con La ciudad y los perros de Vargas Llosa como hito en el 62. Aluvión al que Julio Manuel tampoco es ajeno. Como cuentista dice que sus autores preferidos son Borges y Cortázar, pero estas afinidades van más allá. De este modo, De la Rosa empieza siendo casi un autor epigonal de la generación del 50 y se convertirá por razones estéticas en ejemplo de la narrativa de renovación de los 60, ¿no? Marcadas por el experimentalismo y el culturalismo. Esta suma de lecturas foráneas y nacionales irán sumándose a otras y son el asidero del autor. Ahora lo que voy a hacer es repasar estas lecturas enfocando primero cómo se ve en la obra crítica de José Manuel de la Rosa y luego en su obra de ficción. Julio Manuel de la Rosa es un autor que ha escrito evidentemente mucha narrativa, pero también ha escrito mucha obra crítica. Yo creo que también tiene que ver eso su faceta de profesor. Entre los textos que he podido consultar, como digo, asomándome a las hemerotecas digitales, encuentro algunas cosas muy llamativas, ¿no? Del 74, en blanco y negro, encontramos una reseña sobre Pavese. En la revista Triunfo, la mencionamos mucho esta mañana, publica en el 76 un artículo sobre Thomas Mann y siguen numerosísimos textos sobre Flaubert, dedicado al libro que a su vez le dedica a Jean-Paul Sartre, Severo Sarduy, William Faulkner, a James Joyce, que es un autor que Julio Manuel ha leído, estudiado, enseñado, que ha celebrado en el Bloomsday de Sevilla,
también formaba parte del grupo de amigos de Joyce desde el año 70, es decir, que es un autor muy afín. Le dedica un artículo. Malcolm Lowry, Joseph Conrad, Samuel Beckett, muchísimos, interminables, ¿no? La lista es interminable. Yo solamente quiero hacer aquí una visualización en general, ¿no? Es verdad, creo que esa mirada resultaría sesgada si no advirtiéramos que de la Rosa también ha estudiado autores nacionales. Es obvio, ¿no? Porque es una persona con una prolongadísima vida intelectual y con una avidez de lectura impresionante. El rastreo de su obra crítica, en este sentido, nos lleva a autores muy dispares, desde Dámaso Alonso, Jorge Guillén, Alfonso Grosso, Fernando Quiñones, Galdós. Pero yo me atrevería a decir que de la Rosa siente una especial simpatía por los españoles excéntricos, en el puro sentido geométrico, de excentrados, de expulsados de algún modo del caudal dominante, ya sea por el exilio o por inquietud estética. Luis Cernuda, Manuel Chávez Nogales, Juan Benet, Juan Goytisolo, el loco de Moguer, así lo llaman en un artículo de los años 70. En esta querencia hay una forma de identificación por carácter, según confesaba a propósito de Luis Cernuda, su paisano, y de Sevilla. Dice: yo, como novelista y como persona, me siento extranjero en esta ciudad. Tengo el sentimiento de la persona que conoce la ciudad como la palma de su mano, o poco menos, y que sin embargo está siempre de visita, como de paso. Me siento extraño y ajeno a los pálpitos fundamentales de esta ciudad. Ese exilio o extrañamiento interior es muy recurrente en mi forma de ser. De este modo, Julio Manuel de la Rosa, una persona tan profundamente arraigada en el sur, parece haber vivido y escrito en la cuerda floja, entre una realidad y un deseo, entre un estar y un asomarse hacia afuera. De hecho, incluso en sus trabajos sobre escritores españoles siempre hay referencias a lecturas foráneas y a su propia experiencia estética. En el prólogo a la reedición de La sangre y el eco, habla del ambiente que se vivía a finales de los 70. En el 79, la novela española pasaba por un momento delicado de renovación más que obligada. La publicación de Tiempo de silencio de Luis Martín Santos o de Volver a esa región de Juan Benet, sin olvidar Ágata Ojos de Gato, junto con la excepcional irrupción de la novela hispanoamericana, le habían asestado el golpe de gracia al realismo social y a sus dogmas. Por fin la novela dejaba de ser una previsible crónica de la evidencia para convertirse en un espejo capaz de multiplicar la realidad hasta el infinito. Prédica social y ambición, rigor estilístico, mito y denuncia, historia e imaginación podían convivir dentro de una nueva criatura lingüística. Me parece que esta última frase define muy bien la síntesis, como decía esta mañana también el profesor Santos Sáenz, a la que va a llegar Julio Manuel de la Rosa, ¿no? La unión de todos esos componentes aparentemente dispares, pero que necesariamente se tienen que unir en la búsqueda de una nueva narrativa. Ahora quiero pararme, porque enunciar, decíamos antes en la comida, que enumerar todas las influencias en Julio Manuel de la Rosa de autores extranjeros sería interminable. Me he querido fijar en tres elementos. Por una parte, cómo se refleja las lecturas en lo que he llamado la creación de un espacio mítico, y aquí voy a dialogar también con Antonio Rodríguez Almodóvar. En segundo lugar, lo que se podría llamar la importancia que tiene la asunción de formas experimentales, y en tercer lugar lo que he llamado de una manera así creativa, ofrendas intertextuales. La creación de un espacio mítico. La lectura primericia de William Faulkner a mediados o finales de los 50 fue un hito fundamental en la formación del escritor. En esto hay un elemento convergente con los autores latinoamericanos como García Márquez o como Vargas Llosa, que desde el principio de su escritura hablaron de la gran devoción por William Faulkner. También tiene que ver con Ignacio Aldecoa y también, por ejemplo, con Juan Benet. La influencia de Faulkner de la Rosa yo creo que opera por una parte directamente, por su directa lectura, y también indirectamente por su afinidad precisamente con autores como Aldecoa o Benet, ¿no? En el famoso, en el conocido estudio de Nena Bravo sobre la recepción de Faulkner,
ella nos recuerda que antes de la eclosión de los 60, todos los incipientes autores de los 50 leyeron a Faulkner, que fue uno de los autores favoritos de Aldecoa y de sus amigos. Esta influencia sobre De la Rosa se puede perfilar con los mismos parámetros con los que él estudió la obra Volver a Región de Juan Benet en Cuadernos Hispanoamericanos. Y en un sentido conceptual, evidentemente, se basa en la construcción de un espacio mítico y geográfico a la vez, con la guerra civil como condicionante. Esta mañana el profesor Almodóvar lo ha llamado isotopía a esos elementos, ¿no? De la Rosa erige un lugar llamado Etruria, lugar impreciso, mesopotámico entre el Guadiana y el Guadalquivir, porque también está Extremadura, el impreciso sur, el sur extremeño. Su topos mítico se parece más al Yonatapaufa de Faulkner que a la región de Benet, porque nuestro autor incluye un elemento que no estaba en Benet, y es el sur. Y sí está en Faulkner. El vago sur y el viaje al sur se constituyen el leitmotiv de parte de su obra. Tal localización se fragua en Fin de semana en Etruria y especialmente en las guerras de Etruria. La primera de estas novelas, Fin de semana en Etruria, de la que habló el profesor Jurado, enfrenta fundamentalmente, además de localizaciones más lejanas, dos tiempos, ¿no? La guerra civil por un lado y el de la contemporaneidad de la escritura, años 69-71. El pasado sigue vivo en los hijos de aquellos que lucharon en la guerra y en sus mismos protagonistas, que parecen condenados a repetir la historia de vencedores y vencidos, de Caínes y Abeles, en un tiempo maldito, isotópico, circular. Por eso Francisco Blanco, esta mañana también nos traicionaba, ¿no? El rojo, ¿no? Francisco Blanco, el trepa sin escrúpulos, que ahora con las noticias de todo, parece que es un personaje de este momento, ¿no? El trepa sin escrúpulos, el triunfador, síntesis son sus palabras de tantas y tantas corrupciones, matará a José Montalbán, el vencido, otra vez. En la narración, la contemporaneidad sigue varias líneas argumentales y en ella se da cabida a las transformaciones sociales que se estaban produciendo en la España de finales de los 60. La síntesis de Villanueva, San Villanueva, es muy provechosa para describir el mundo de esta novela, Los Fin de semana en Etruria. Cito a Villanueva. El paso de una sociedad agraria a otra en claro proceso de industrialización, la emigración del campo a la ciudad, con el consiguiente despegue urbano, la evolución hacia incipientes formas de consumismo, con la correlativa disminución de los ideales de lucha proletaria, paralelo, sin embargo, de un movimiento sindicalista muy fuerte que traía de cabeza al régimen. Parece como una descripción del telón de fondo de Fin de semana en Etruria. De esta forma, la excursión a un lugar playero del sur, en la novela, en autobús, además, supone una suerte de degradación respecto al mito. Sol famoso del sur, se cita, oh tierra más al sur, héroes y arena, dunas, bayonetas al otro lado del mar. Pero esta degradación parece ser rescatada por la fábula. El individuo, se dice en la novela, procede de sus padres y de sus antepasados, perdidos en un pasado insondable. Pero no olvidemos que el tiempo mítico, fundacional, es el tiempo de la guerra y de la sangre. Eso lo añado yo. En las guerras de Etruria, escrita mucho después, en 2001, De la Rosa rehuye esa fuerte disyuntiva entre el tiempo de la guerra civil y la contemporaneidad. Y aunque hay muchos tiempos o varios tiempos, se centra especialmente en el momento de la guerra, el año 36, y la larga posguerra que alcanzaría hasta los 50. Hay en ello un motivo recurrente y no azaroso. El libro, me estoy refiriendo a las guerras de Etruria, que acompaña a la agonía y muerte del joven Anselmo, un personaje que es como simbólico en toda la novela, el joven Anselmo Vargas. Hay un libro que lo acompaña y con el que se descubre su cadáver, ¿no? Él muere una noche y dice: había un libro abierto sobre la alfombra, ese libro que tú conservas como un tesoro y que fue el punto de apoyo para el inicio de tus interminables pesquisas e indagaciones familiares. Un libro en inglés con una cuartilla escrita y doblada entre sus páginas, repletas de subrayados y anotaciones,
un libro que después te entregaría tu madre, como haciéndote partícipe de un secreto que muy pronto se apoderaría para siempre de tu vida. As I Lie Dying, de William Faulkner, mientras agonizo. El sobrino de Anselmo verá en su tío muerto a un guía, a un iniciador. As I Lie Dying, mientras agonizo, se cita en la novela, la difícil novela que te obligaría a estudiar inglés con aplicación y convertirte, con el paso de los años, en un amante de Faulkner. No es descabellado ver en este personaje a un alter ego de Julio Manuel de la Rosa, ¿no? Se dice de él, en el 56, a punto de terminar tu carrera de letras, cuando habías publicado en una revista universitaria un breve ensayo sobre el tema del tiempo en Faulkner. Es como si fuera un alter ego, ¿no? Un alter ego, tanto Anselmo como su sobrino. En esta novela encontramos una definición, Las guerras de Etruria, del espacio mítico de Etruria. Por un lado, el comandante Garrigó envía un informe a la capital donde escribe, entre otros muchos detalles de interés, el comandante afirmaba que Etruria era una región muy peculiar, llena de extrañas creencias, lo cito esta mañana, supersticiones antiquísimas y de campesinos rebeldes, un peligroso foco de anarquistas que debía ser depurado y aplastado con la máxima rapidez y energía. Por otro lado, en un procedimiento muy cervantino, de la Rosa hace que el malogrado, que el muchacho Anselmo, ¿no?, que es un chico que muere muy joven, al comienzo de muerte natural, o no se sabe si es un suicidio, es un poco ambiguo eso, ¿no? Él es autor de un manuscrito que llama Las guerras de Etruria, el mismo título de la novela, ¿no? Y allí define lo que sería Etruria. Etruria había sido una tierra fértil y riquísima, cubierta de inmensos bosques, habitados y dominados por los alóstigos, descendientes, según Plinio, de los bástulos penos que llegaron a la región con los cartagineses. Educados en una disciplina espartana, los alóstigos vivieron muchos años preparándose para la guerra, inexpugnables en sus bosques, temibles por sus hondas y poderosos arcos y la destreza con la que manejaban la espada corta y las emboscadas. El autor ha tomado la región italiana de Etruria, aproximándola a la antigua Beturia. Lo que caracterizaría ese espacio es el condicionante bélico y, desde el punto de vista mítico, sus guerreros, que trasladados al tiempo de la guerra civil, forman esa dura resistencia que se embosca en la sierra, con Peluquín a la cabeza y el padre de Enrique Ayala, entre otros. Esta frase la citó también esta mañana Antonio, porque es muy llamativa, ¿no? Comprendiste que toda guerra civil duraba un siglo. Son palabras también orteguianas, ¿no? En este siglo cabe la historia de una familia, que también es el argumento de las guerras de Etruria, historia contada desde su fundación con un episodio pseudobíblico, ¿no? La muerte del hermano Daniel, a causa vagamente también de su hermano Enrique Vargas. Enrique Vargas, que se convierte en una especie de patriarca, ¿no? Y en este sentido, la novela también nos proporciona cierto efecto a lo que sería la historia de 100 años de soledad, y también con Macondo, ¿no?, como lugar mítico, y con el otoño del patriarca, según mi propia lectura. Si en estas dos novelas el espacio mítico geográfico, Etruria, está definido por dos coordenadas esenciales, el sur y la guerra, en otras obras de Julio Manuel de la Rosa reencontramos esos elementos configurando el mismo topos, no por innominado menos reconocible. Así ocurre en La sangre y el eco, del 78, cuyo título recuerda a la obra de Ignacio Aldecoa, El fulgor y la sangre, tan admirado por el autor, y a su vez, por su forma miromial, a la obra de Faulkner, de título shakespeariano, El ruido y la furia. Por esa fecha del 78, Julio Manuel de la Rosa todavía no había leído A sangre y fuego de Chávez Nogales, porque él dice en un artículo que lo leyó cuando estaba leyendo Herrumbrosas lanzas de Juan Benet. Luego no pudo ser antes del año 83. Dice que leyó a Manuel Chávez Nogales en la edición chilena del año 37, ¿no? Pero no deja de ser curiosa la afinidad denominativa con el título de Chávez Nogales, ¿no?, A sangre y fuego, como también lo podría ser con La ciudad y los perros, ¿no?, con la que le une la crítica a la disciplina castrense, y es curioso que haya en esa novela muchos perros hambrientos y que no paren de ladrar los perros, si se ve la novela, ¿no?
La novela se articula a través de varias líneas narrativas paralelas, enunciadas esencialmente en una primera persona que va cambiando de identidad según el personaje, ¿no? Una es la de un joven soldado que se ve en el ejército que lo van llevando por fuerza hacia el sur, luego verá que es a su propio pueblo. Otra es la voz de un niño que se ha salvado de la explosión de un polvorín. Otra es la de un anciano que está siendo torturado. Otra es la de Agustín, que es un resistente, ¿no?, en la sierra. La guerra ya ha acabado, pero sigue la guerra y sigue la resistencia. La acción transcurre en un escenario sin nombre, o acaso el nombre sea la mezcla de guerra y de sur. Esa isotopía de la que hablaba esta mañana también. La impresión de estar dentro de ese mismo espacio se tiene con un relato que también hemos citado aquí, mucho más localizado, La columna, encabezado curiosamente por una cita de Stephen Crane y una dedicatoria a Juan Benet. En Las guerras del sur retoma ese espacio confuso y raro de la guerra y reencontramos el nombre de Etruria en el cuento El barco. El soldado dijo eso, digo yo, y después que se andaba diciendo que el peluquín pensaba asaltar la cárcel de Alamillos y ponerle dinamita, porque muchos mineros estaban con él en su banda. Así fue como dentro de la guerra de España empezó la guerra de Etruria, que fue de mucha nombradía. El Yonatapafa de Faulkner era un sur lastimado todavía por la guerra de secesión y un lugar de desigualdad e injusticia social, un microcosmos de caos, violencia y depravación, de seres derrotados o sencillamente heridos, a veces deformados, de supervivientes, y es también por eso que el espacio mítico geográfico que construye De la Rosa en torno a la guerra civil, llámese Etruria o nada, se parece al de Faulkner, como también recuerda a la narrativa de otros autores sureños, Carson McCullers o Flannery O'Connor. Y parece que la primeriza influencia de Stephen Crane, el rojo emblema del valor, dio aquí también sus frutos. El viaje a ratos alucinante y maldito que Julio Manuel de la Rosa nos propone al mítico espacio sureño de la guerra en este conjunto textual tiene también algo de Malcolm Lowry y de Joseph Conrad. Ahora me voy a fijar en el segundo punto, las formas experimentales. La influencia de Faulkner va más allá de la común construcción de un espacio narrativo. Afecta a las elecciones discursivas que ayudan a representar una realidad compleja y caótica, múltiple y no unitaria, de difícil aprehensión en su sentido si es que lo tiene, y de la que la literatura sería su trasunto. El conjunto textual que hemos citado se caracteriza por la fragmentación, la ilusión de la linealidad, los saltos en el tiempo, el empleo de estrategias narrativas variadas, con diversidad de voces y de puntos de vista, el uso del monólogo interior. No falta la mirada atónita y siempre sincera de los niños que asoma en la voz infantil de una de las líneas argumentales de La sangre y el eco, como la visión alucinada del Benji, del ruido y la furia de William Faulkner. Leo un poquito. Va sin signo de puntuación, solamente punto final de párrafo. Quito, déjala que es una bala grande de las que tiran con las manos, tú estás tonto, es una caja para guardar los cartuchos, dijo moviendo la roja granate con cala escalada, igual que el pan con el cuchillo, como hace madre, más vale dejarla aquí, dijo también Rafael, que dicen va sin un brazo, todos reventados, pero el peor es el Quito, que la bomba le explotó entre las manos, que cogieron por fin una puntilla y la metieron por el boquete que tenía como si fuese una granada de árbol y le dieron una piedra, Como es obvio, no solo Faulkner prestó ayuda a Julio Manuel de la Rosa en estas lides. La figura de su admirado Joyce, que también había fluido a su vez en William Faulkner, y los precedentes españoles e hispanoamericanos más alejados del pacto mimético vinieron en su ayuda. Si la ruptura del discurso es una de las características formales del estilo de la Rosa, al menos de una parte de su obra, otra proviene de su lectura temprana de Hemingway y del Nuevo Román, y podríamos designarla como la elección del iceberg. De la Rosa recuerda así lo que le impresionó aquella teoría. La eficaz teoría del novelista americano sobre la punta del iceberg, asomando a la superficie y el gran fondo que navega oculto en las aguas profundas.
Se trata de un procedimiento de técnica narrativa que alude al punto de vista del narrador y que los lectores del viejo maestro, que en mi juventud éramos muchos, nos sabíamos al dedillo. Se imponía desterrar en el texto el espeso y anticuado análisis psicológico con el autor distante o casi desaparecido del discurso. Los personajes y sus sentimientos debían ser analizados a partir de sus signos externos de conducta. Mediante una prosa seca, precisa, sin una palabra de más, narrativamente eficaz. Una técnica que podríamos llamar behaviorista, que colocaba al lector en un plano de protagonismo al que un notable crítico de la época llamaría la hora de todos, José María Castellet. Algunos de los jóvenes novelistas que por entonces nos iniciábamos sentíamos verdadero entusiasmo por aquella forma de narrar, entusiasmo que llegaría al colmo cuando apareció el Jarama y poco después Robert Grillet y todo el polémico pero atractivo Nouveau Roman. En un cuento que se ha citado esta mañana, Fábula de Elena y el verano, encontramos del año 63, encontramos un primerizo ejemplo de esta técnica. El control de la información que lleva a cabo el narrador deja al lector en el iceberg, con más indicios que certezas. El tema del triángulo amoroso, que de las Rosas retoman otros relatos, recuerda además, diría yo, a algunos cuentos de Hemingway leídos por él, ¿no? Como La breve vida feliz de Francis Macomber. Igualmente, como se ha señalado, está la influencia de Pavese. Probablemente diríamos de la novela El bello verano o de los cuentos incluidos en La playa, con personajes muy jóvenes, casi adolescentes, en un marco estival. Esta mañana el profesor de la San Villanueva mencionó el cuento de Julián Ayesta, ¿no? Podría añadirse, no sé, qué opinará el interesado. De la Rosa admira al Hemingway, autor de Muerte en la tarde y Verano sangriento, de las crónicas y reportajes sobre la Guerra Civil Española recogidas en Despachos de Guerra Civil, donde ve actuar su principio, lo cito, ajuste, condense y termine con un puñetazo, son sus palabras. Son cuentos repletos de precisión y ritmos narrativos con economía del lenguaje. Por eso también le interesa Truman Capote, que curiosamente apareció por primera vez en Revista Española. El control de la información, la elipsis, el insinuar más que mostrar, el entrever, se constituyó en una opción narrativa preferente de nuestro autor y en rasgo característico de su escritura. Otros relatos de guerra, como La victoria o el genial Los círculos del honor, lo muestran, y podría decirse lo mismo de todo su ciclo bélico. Los círculos del honor nos propone un monólogo muy beckettiano, como ya indica la cita del innombrable que lo precede. Un soldado mira por una puerta entornada y de momento nada sabemos de dónde está, solo que es un cuartel en medio de la guerra, ni por qué. En la tercera página descubrimos que está sentado en el retrete, como en Leopold Bloom en el famoso capítulo del Ulises. Hay en este cuento un profundo reclamo del yo, del hombre solo con lo que es, incluidas ventosidades y porquerías, frente al tumulto y la multitud. Es un yo a menudo situado en el lugar que no debe o en el territorio de la incertidumbre, porque aquí él es un simple pinche de cocina en el cuento, y los que asaltan son los tuyos. Soy de los vuestros, soy el pinche enano, dice. Pero como ocurre en La victoria, no podrá defenderse ni explicarse con la palabra, siempre incoativa al final, siempre ahogada por las armas. Suponemos que el relato se sitúa en el asalto al cuartel de la montaña en julio del 36, puesto que detrás del duro general Lugnaz se esconde Fanjul, el verdadero Fanjul. Pero según vemos, a Julio Manuel de la Rosa le gusta jugar a esconder, le gusta dejar al lector en su propia hora. El intento objetivista del medio siglo, ese objetivismo de cuño francés más admirado que cultivado, son palabras de San Villanueva, se percibe especialmente en algunos momentos narrativos de Julio Manuel de la Rosa. Por ejemplo, hay un momento en el cuento La columna que es de una clara descripción objetal y de repente, con tono a la vez patético y marcial, el militar, detenida la mano derecha sobre el serrucho, la voz monótona, como un escolar que repite la interminable lección, dijo: caja en bisel de excelente madera de pino. ¿Qué ventajas aporta la forma en bisel? A saber, mayor superficie para que agarren los clavos, ofreciendo seguridad ante la amenaza de fenómenos atmosféricos y posibles profanaciones del enemigo. Y sigue, ¿no? En su lectura del cuento,
fin de curso, Iwasaki se pregunta por qué este relato policial transgrede todas las convenciones simétricas del género inventado por Poe y miniado por Chesterton y Conan Doyle. Y se responde, precisamente porque desde la perspectiva del nuevo román, la realidad de las ficciones policiales no es posible, y por eso Julio Manuel nos presenta una visión múltiple de la realidad que abruma y arrasa a sus propios personajes. Y yo diría que el triángulo amoroso del que nos ha hablado también Olga tiene también mucho que ver con ese tema adulterino que aprovechó la Nouvelle Vague, ¿no? Con películas como Ascensor hacia el cadalso o La piel suave de François Truffaut. La última parte de mi exposición se va a limitar a hablar de ciertas obras o ciertos cuentos que entran de verdad en un diálogo intertextual con algunas obras referenciales. Acaba de hablarnos también Olga de un cuento en el que no me voy a detener, por lo tanto, mucho, que es Andén con figuras. Ese cuento está dedicado a Michel Butor y es que verdaderamente se trata de un diálogo, como yo lo he dicho, intertextual con la modificación, que se publicó en Francia en el 57 y en España en el 69. Ya nos ha explicado ella el asunto, el protagonista está esperando en el andén del tren, no está viajando en el tren como en el cuento, la deuda con la modificación es evidente y el recuerdo de León Delmont, incluso el uso del usted, que es una de las características de la novela de Michel Butor, el vous, constantemente empleado en esa novela original que Julio Manuel imita. Grandes aventuras de la ciudad recrea un momento de la vida de Joyce en su estancia en Trieste en el año 1913. Está escrito como el monólogo en boca de la esposa de Joyce, Nora, y reutiliza la misma idea, con la misma no tan extremadamente libre, del monólogo final de Ulises de Joyce con Molly hablando, ¿no? Con Molly hablando. El cuento vuelve sobre la misma trama que ya utilizó en Croquis a mano alzada del 76, donde había un joven traductor de Joyce que se enamora de un alumno, es decir, elementos que recurren, ¿no? En el artículo que le dedicó a Joyce en el año 82, de la Rosa resumía la anécdota de cuando Joyce trabaja en el Instituto Revoltella, conoce a una muchacha hebrea, Amalia Popper, que formará el maravilloso lenguaje del adulterio y la seducción de Giacomo Joyce. En el cuento, Nora hace repaso de su vida conyugal con el autor del Finnegan's Wake para hablar al final de la aventura suya con Amalia, ¿no? De esa pupila amenazante. En el relato fin de curso, el protagonista busca como excusa para reencontrarse con la exmujer recuperar algunos de los libros que han quedado en la casa común. Nada extraño en quien padece urgencias de traductor. Entre ellos hay una edición crítica de la vida de Henri Brulard de Stendhal. Con esa obra, autobiografía novelada del autor de Rojo y Negro, dialoga otro de sus relatos, Vida de Gregorio Brulard, como una especie de guiño de recorrido alucinatorio. No es extraña, lo hemos estado diciendo, la figura del traductor, del intelectual en Julio Manuel de la Rosa. Y en sí mismo el dato resulta muy significativo cuando estamos hablando de la especial convivencia de nuestro autor con escritores foráneos. Como dijimos, ya había un traductor de Joyce en Croquis a mano alzada. Reaparece en el viaje del traductor, donde tenemos otra vez un triángulo amoroso, ¿no? El escenario también de Lisboa. La misma ciudad reaparece en El próximo verano y en su novela Los círculos de noviembre, donde reencontramos a Pessoa. Nos dice de la Rosa: yo lo descubrí en el 63, en Lisboa, de la mano de las explicaciones de un gran crítico portugués que se llamaba Antonio Cuadros, cuando el proceso de ignorancia mutua entre España y Portugal era clamoroso. La personalidad de Pessoa me deslumbró, sobre todo su vida plural, el problema de los heterónimos, de las voces diferentes que salen de una misma figura y que llegan incluso a polemizar. En realidad la novela Los círculos de noviembre, más que con Pessoa, que también, está dialogando con el año de la muerte de Ricardo Reis, cuya lectura nos dice en su nota de advertencia al lector. La lectura de José Saramago, su autor, fue una experiencia tan rica y estimulante
como el descubrimiento de Proust, Joyce o Faulkner. En esa nota explica que la idea nació de una conversación con Pilar del Río y cómo de ahí quedó un remanso, ¿no? Una idea que finalmente fructificaría. La novela se puede entender claramente como un diálogo con Pessoa y Saramago. En sus palabras, un día, leyendo Fernando Pessoa, Estudio y Antología de Antonio Cuadros, me llamó mucho la atención un detalle aparentemente insignificante, que Pessoa fue amigo de un barbero que tenía su establecimiento muy cerca de la casa del poeta. Un barbero que, además de afeitar al autor del libro del desasosiego, le prestaba pequeños servicios y le suministraba el aguardiente que Pessoa bebía en sus noches solitarias. Vi entonces el tema principal de los círculos de noviembre, la secreta y amorosa amistad del barbero y el poeta, Lidia embarazada e impotente, Lisboa, la silueta oscura del doctor Reis. Para acabar, queremos asomarnos al prólogo de su novela Crónica de los espejos, escrito por un supuesto Renato Mauri. Esta pieza, de menos de 20 páginas, nos parece una pequeña obra maestra, un relato en sí mismo, que demuestra cómo hasta en una novela de asunto aparentemente andaluz y español, con la sombra de Goya sobrevolándonos todo el tiempo, De la Rosa no puede evitar trasladarnos a geografías y lenguas diferentes. El texto de clara ascendencia cervantina juega con los autores y con el manuscrito otra vez encontrado. Se arrima a Borges y a sus espejos metaliterarios, en los que realidad y ficción se confunden. Pues también para De la Rosa, la literatura, sus obras, sus autores, forma parte esencial de la vida y por eso hay que novelarla e incorporarla como materia de escritura. El autor del prólogo, Renato Mauri, empleado en el año 31 de la editorial Aufbau Verlag en Múnich, nos habla de los avatares de su encuentro con un manuscrito dieciochesco escrito por el sanluqueño Ismael Preciado, que entre sus andanzas tiene la de haberse topado casualmente en Cádiz con el pintor de Fuendetodos. El prólogo está trufado de referencias. Renato está ocupado en esos tiempos en la edición crítica de un ensayo de Thomas Mann sobre Goethe. Su jefe es Leon Feuchtwanger, el escritor alemán que acabará por publicar el manuscrito como obra suya. La lista de escritores citados, además de los dichos, es sintomática. André Malraux, Papini, Germán Hesse, Alejo Carpentier, Hölderlin, Bertolt Brecht, y todo ello junto a Luis Cernuda, Ortega y Gasset, los cronistas de Indias. Esta amalgama y esta suma nos parecen paradigma del mundo literario de Julio Manuel de la Rosa. La encontramos hasta en obras de temas aparentemente alejados de la literatura, como Guantes de seda, historia policial y pugilística, pero llena de referencias y de personajes literarios. Y ya termino. Esa amalgama y esa suma, que es casi interminable, son sello de identidad de un escritor que supo respirar en avanzadilla los aires literarios de fuera y hacer entrar esos aires para que respiraran los demás, pues son muchos los que le siguen agradeciendo su magisterio en las lecturas extranjeras. Esto es lo que tenía que decir.